podríamos decir que la familia romana no nació como una institución de carácter jurídico, sino más que todo como una institución de hecho, pero una institución que finalmente provocó tantos fenómenos jurídicos que finalmente los romanos tuvieron que legislar en torno a la familia de manera realmente muy completa, porque las instituciones que tenemos, la mayoría de instituciones del derecho de familia que tenemos hoy, pues fueron creadas dentro de la época y de las diferentes etapas de evolución que tuvo el derecho romano. Para los romanos, la familia estaba constituida por un núcleo que estaba formada por un conjunto de personas que integraban el domus. Domus significa casa, o que integraban la casa, y todas las personas que vivían bajo ese techo vivían bajo la potestad o dominio de una persona que era la cabeza, que era el que dirigía, llamado el pater familia. Y obviamente la familia estaba pues fundada desde la autoridad de esa persona llamada el pater de familias, que era el cabeza de familia. Y de esa cuenta es que la familia dentro del derecho romano, o la familia romana en general, era de carácter patriarcal y además monogámica, porque pues se estableció la monogamia como una seguridad también para todos los efectos de la sucesión, porque la familia estaba unida a la herencia, o lo que de manera general se conoce y que se desarrolló dentro del derecho romano como derecho de sucesión, en tanto que los bienes que tenía el pater familias a su muerte, pues pasaban directamente a sus herederos, que eran los hijos. Luego se consideró que la herencia era la continuidad del patrimonio familiar y se daba en una sola vía, de padres a hijos, y no a la inversa. Influyó la familia en la vida social y jurídica de los romanos. Ya habíamos hablado en la clase anterior que los romanos tenían dentro de sus estatus, o dentro del estado de las personas, había un estatus que se refería a los sui juris, que era el cabeza de familia y que eran sujetos de pleno derecho. Y por otro lado estaban los alieni juris, que eran los sometidos, que estaban sujetos al cabeza de familia y carecen de plena capacidad, porque les representa el pater familia en todos sus asuntos. Luego hay algo aquí importante, y es que existían dos clases de familia. Había una familia que se le denominaba la familia agnaticia, y estaba el otro tipo de familia que se llamaba la familia cognaticia. La agnaticia tenía vínculos
de carácter civil y la cognaticia tenía vínculos de carácter sanguíneo. Luego también fue creado dentro del derecho romano el parentesco por afinidad, que se les llamaba los alfinitas, y es esa relación que une a una persona que contrae matrimonio con los parientes de su cónyuge. Esa es la familia de alfinitas, es decir, la familia que hoy conocemos como familia por afinidad o parentesco por afinidad, y que está regulado en el código civil. Veamos que dentro de este contexto encontramos pues que los romanos regulan las 3 clases de parentesco: el parentesco civil, el parentesco consanguíneo y el parentesco por afinidad, que son los mismos parentescos que hoy están reconocidos en el código civil actual. Les estoy buscando aquí en el Código Civil que tiene realmente todas las instituciones del derecho de familia que fueron creadas dentro del derecho romano. Así, por ejemplo, el artículo 190. El artículo 190 establece que la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado, y que los cónyuges son parientes pero que no forman grado. Vemos pues de cómo el Código Civil actual recoge los 3 tipos de parentesco que establecieron en la familia romana. Y otra cuestión es que para establecer el estado de parentesco o el estatus dentro de una familia, se atendía a la línea y al grado, de la misma manera como lo tiene establecido hoy el Código Civil, porque para los romanos el parentesco se gradúa por el número de generaciones y cada generación constituye un grado. La línea es la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común, y la línea puede ser en línea recta y puede ser en línea colateral. En línea recta es cuando descienden unos de otros. Por ejemplo, si decimos en línea recta padre, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto. Sí, así es, Juan José Rivera. Ese es el mismo
el mismo concepto de parentesco con las mismas características, las mismas clases, la misma manera para computar el parentesco que está regulado en el Código Civil, es el mismo establecido desde el derecho romano. Les decía entonces que el parentesco puede ser en línea recta, así cuando unos descienden de otros, nos vamos en línea recta, como les decía, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Y en la línea colateral es cuando se cruza el parentesco, cuando no descienden unos de otros. Y ahí encontraríamos a los hermanos que descienden de un mismo tronco común, pero que ya no desciende un hermano de otro hermano. Encontramos a los tíos y los sobrinos y a los primos. Ese es el parentesco que se le llama parentesco colateral. Y la línea puede ser también ascendente cuando se computa el parentesco de abajo hacia arriba, como ascendente, como por ejemplo, si decimos entonces tataranieto, bisnieto, nieto, hijo y padre. Y si lo hacemos al revés, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, entonces sería en línea descendente. Y era muy importante determinar cuál era el estatus familiar, porque dependiendo de ese estatus familiar y el grado de parentesco que tenían con el causante, es decir, la persona que fallece o que provoca la herencia, así le correspondía o no le correspondía heredar. Algunas personas salían de la familia cuando se emancipaban y la emancipación hoy también es conocida en nuestro derecho como cuando las personas contraen matrimonio, salen de la familia para formar su propio núcleo familiar. Luego, los romanos establecieron los heredes, que son los herederos, y ellos se definen como los descendientes que heredan por derecho, y en este caso serían los hijos quienes heredan por derecho. Dentro de lo que se conoce como el patronato de libertos, fueron todos aquellos esclavos que lograron en algún momento su libertad. Recordemos que una persona podía caer en la esclavitud por cautiverio de guerra, por el nacimiento de madre esclava y también caer en esclavitud como un modo de pena como aquellos casos cuando hablamos del acreedor insolvente. Pero también podían obtener su libertad por la voluntad del propietario de los esclavos, porque los compraba otra persona que pagaba su libertad, y también en forma testamentaria se le concede la libertad a los esclavos. Y ya cuando los esclavos logran su libertad, entran a formar parte de un nuevo estamento que fueron considerados como una clase social, que la vimos al principio del programa, y que son los libertos, y que tenían derecho a agruparse en lo que se denominó el patronato de libertos.
Luego de los romanos y dentro del derecho romano, se conocieron instituciones importantísimas, tales como la patria potestad, que es el poder que se ejerce sobre los hijos sin límite. Si nos referimos al Código Civil nuestro y buscamos el artículo 252, establece que en el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Luego vemos que lo particular que tiene la patria potestad en Roma es que esa autoridad que tiene el padre sobre los hijos, yo mencioné en esa definición un concepto bien importante y que es sin límite. Significa incluso que los podían vender. La patria potestad la adquieren los padres porque nacieron de ellos, es decir, que por nacimiento y también por efecto de la adopción. De hecho, es la misma causa por lo cual se adquiere la patria potestad hoy sobre los hijos, por nacimiento y por adopción. Y también se pierde la patria potestad porque se muere el hijo o porque se mueren los padres, por emancipación, que es cuando los hijos se casan, y por manumisión, cuando obtienen su libertad. Luego encontramos que también el marido adquiría el poder sobre la esposa cuando el matrimonio era con manus. Y en algunos matrimonios eran sine manus, pero generalmente esto obedecía a una clase social importante en donde la mujer tenía un patrimonio personal también importante. Se conoció, por lo tanto, en el derecho romano, la patria potestad, que fue regulada ahí, también la adopción, y se dieron también ahí, se crearon las instituciones de la tutela, la curatela y la protutela, que son instituciones que actualmente también las encontramos reguladas en el Código Civil nuestro. Por ejemplo, la adopción en el derecho romano era concebida como la integración de una persona extraña dentro de la familia, con los mismos derechos y las obligaciones que genera una familia que tiene el parentesco civil. Y el adoptado rompía todo vínculo con su familia natural. El derecho romano también concibió
la adopción en posición de nieto. Y eso sucede mucho dentro del contexto de la realidad social. A veces las niñas y los niños, por X o Y razón, no son criados por sus padres y son los abuelos los que les dan todo ese cariño, el amor, la atención y la educación. Y los romanos habían concebido esa forma de adopción, que los padres podían adoptar a sus nietos, los abuelos podían adoptar a sus nietos. Carla, adelante. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿En qué página va? Disculpe. Ay, ahorita se los busco. Madre página 224. Muchas gracias, licenciada. Y luego hay otra figura importante, que es la adro. Vean que es con D, porque se puede confundir con la palabra que lleva B, abrogación, pero no, es con D, adrogación. Este es un término bastante novedoso, y como la sociedad romana era una sociedad de carácter patriarcal, no se concebía que un hombre no tuviese descendencia, porque si no tenía descendencia, luego se iba a provocar un gran problema a la hora de determinar qué era lo que iba a pasar con su patrimonio. Y ya saben que el patrimonio incluye el activo y pasivo de una persona que fallecía sin hijos y por lo tanto sin herederos. Por eso cuando un hombre tenía más de 60 años, tenía el derecho, y más que derecho, en Roma, en el derecho romano, era considerado una obligación. Tenía el derecho de adoptar a uno o varios hijos como una forma de asegurar la continuación de la familia. Y a este acto se le llama, como les repetía, adrogación. Una persona mayor ya de 60 años, los hombres de 60 años, tenían la obligación de adoptar para que a la hora de su muerte ese patrimonio tuviese herederos. También los emperadores, cuando no tenían hijos, hacían una adopción, y a esa persona que adoptaban la podían nombrar sucesora en el trono del imperio. Hemos hablado también de cómo el manus que ejercía el esposo sobre la esposa, se convertía en una modalidad también de patria potestad, porque tenía los mismos efectos que la patria potestad. Y la propiedad de los bienes de la esposa se transfería a quien adquiría el dominio sobre ella, que era el esposo. Y dentro de la estructura de la familia, la mujer estaba considerada como que fuera la hija de su marido y hermana de sus hijos. Y
Y si el marido todavía se encontraba bajo la patria potestad de su padre, entonces la esposa entraba también